Tu momento ha llegado, es el día de salvación. Nuestras manos en alto, con alegría de corazón. Yeah. Sé que en ti confiaré, sé que en ti puedo vencer. En ti me entregas libertad, voy a amar, servir y reinar. Yeah. Hoy daré mi alabanza y adoración. Gloria a ti, Padre amado. Bendiciones, bendiciones a todos. ¿Cómo están? Amén. Ay, Dios mío, pero no están en ayuno. Bendiciones, ¿cómo están? Amén, gloria a Dios. Vamos a orar para darle inicio a este estudio. Gracias, Padre amado, Salvador, por la oportunidad, mi Señor, mi Dios, que tú nos brinda a cada uno de nosotros, mi Señor, de poder haber llegado aquí, mi Señor, mi Dios, a recibir, Padre amado, alimento, mi Señor espiritual. Gracias, mi Señor, por todo lo que has hecho y por todo lo que seguirás haciendo, mi Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Te presentamos, Señor, mi Dios, este estudio, Padre amado, que tu Santo Espíritu sea el que guíe. Nos declaramos, Señor, mi Dios, buena tierra en esta hora, Padre amado, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Haciendo un resumen del estudio anterior, que hablamos de la murmuración. Estuvimos hablando de que, según algunos rabinos, por muchos años, que llegaron a la conclusión de que de los 613 mandamientos, el más difícil de cumplir está en Levítico 19:16, que dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Luego hablamos de qué significa la Lashon Hará, que es la lengua mala, la Lashon lengua, Hará mala. Cuando alguien relata información derogatoria sobre otra persona, aun cuando el relato sea completamente cierto, se considera lengua mala. Con la lengua también hablamos de que se puede asesinar a alguien. Uno sin darse cuenta, y estuvimos relatando la historia de David, cómo por un mal consejo, por una lengua mala, llegaron al final de todo morir más de 40,000 personas. Hablamos de que al usar la lengua mala, el chisme, podemos también arrastrar a más de una persona. Hablamos de que muchas relaciones matrimoniales, amistades, familiares han sido rotas por un mal comentario. También tuvimos el ejemplo de número 12, con Miriam, la profetisa, y Aarón, sumo sacerdote, como cuando criticaron a Moisés. Cuando empezó María y Aarón a hablar de Moisés, porque se había casado con una mujer etíope. Dios, también hablamos de que Dios en algún momento usó a Miriam, y esta también pensó que quizás con el hecho de que Dios me ha usado, también puede seguir usándome, y al ver cómo Moisés había en un cierto punto fallado, que eso la enalteció y dijo que también Dios podía quitar a Moisés, en pocas palabras, y poner a otro, o inclusive a ella misma. En realidad, Moisés, también hablamos, era el hombre más humilde del mundo. Al ser humilde, hablamos de que estamos más cerca de Dios, y Él es quien nos defiende. También hablamos de que por eso el Señor le dijo a Moisés a Aarón y a María: vayan ustedes tres a la tienda del encuentro, los tres fueron allá. Como Dios aquí nos enseña la manera correcta de parar cualquier murmuración.
reuniendo a los protagonistas, que es muy necesario e importante el parar de momento, en el mismo momento, si es necesario, cualquier crítica, lo más pronto posible. Aquí Dios no enseñó de qué forma debe de ser. Hablamos también de que cómo Moisés suplicó al Señor, y le dijo: por favor, oh Dios, te ruego que la sane. Vimos que esto nos muestra que el que fue dañado por la crítica tiene la llave de orar y ser escuchado para que Dios perdone al que dañó. Una crítica puede estancar parejas, familia, congregación y pueblo. Hablamos también de que el ser humano tiene un crecimiento progresivo. A medida de que vaya avanzando, Dios le va dando sabiduría, dirección, madurez para tomar mejores decisiones. También dijimos que podemos tomar decisiones buenas, pero no correctas. Y nos pusimos a nosotros mismos como ejemplo de aquí los líderes. En algún momento podemos tomar una decisión buena, pero no necesariamente la correcta. Pero eso no quiere decir o no da derecho a que se señale y comience y se hable y se haga una murmuración por eso. Hablamos de que el murmurar y dudar de un hombre o una mujer de Dios pone un paro al milagro que estás esperando. No solamente nos perjudicamos nosotros, sino también a quien nos rodea. Y pusimos el ejemplo de que si estamos cerca de alguien o conocemos a alguien que va a predicar y conocemos su pasado, podemos tener quizás dudas de cómo Dios lo está usando. Y si nosotros hacemos un comentario a quien está a nuestro alrededor, quizás esa persona vino con una expectativa y al momento de usted hablar mal de esa persona, ahí le cambió la atmósfera y ya lo que pudo haber recibido va a tener que ser quizás en otro momento. Hablamos de que el que usa la lengua mala como el que la escucha son ambos cómplices. Por eso tenga cuidado con quien llega hacia usted a contarle un chisme. Hay que pararlo en seco y vimos que eso es como darle agua de beber sucia a la otra persona. ¿Cómo salimos del pecado de hablar mal? Primeramente es arrepentirse y segundo, ir a donde la persona dañada y pedirle perdón. Eso hace ya un paro y un paro definitivo a cualquier cosa que te pueda acarrear el haber hablado. Hablamos también de cómo el diablo no necesita matar cuando puede dividir para que entre nosotros mismos hagamos su trabajo. Cómo él puede usar esa arma de murmuración y lo que él está supuesto a hacer, nosotros entonces lo hacemos por él, sin darnos cuenta. Al activar la murmuración, le damos legalidad al diablo para que éste actúe en nuestra vida. Al final dije, cerremos esta puerta y no seamos asesinos en serie, en lo físico o en lo espiritual. Entrando ya en el tema de hoy, quise hablar sobre el miedo. Eso es una puerta también que si no nos damos cuenta, nos estanca. Una puerta que nos paraliza, nos pone inmóvil. Y queremos aprender de eso para que cualquier miedo que tengamos, cualquier terror, cualquier cosa que haga que nos pongamos inmóvil a actuar, confiar en Dios, y ahí vamos a encontrar la paz y la respuesta a todo. Dice que el miedo en hebreo es yaré, en griego, del griego phobos. Es la reacción, el miedo es la reacción afectiva ante la amenaza de un mal. Y también es el sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Ejemplo, cuando Jacob estaba huyendo de su hermano Esaú, cuando él escuchó que su hermano venía
junto con 400 hombres, eso le causó a él miedo, pero también angustia, o sea, una desesperación. El hombre se puso nervioso porque lo que pensaba que su hermano lo iba a matar. Y más si viene con toda esa gente, porque si tú vienes a hablar conmigo, ¿para qué tú vienes con tanta gente? Cualquiera se pone medio chivo y dice, güey, espérate, el hombre viene a cortarme la cabeza. Pero eso lo aterró, eso lo puso a él en un modo de angustia. Y cuando una persona está de esa manera, no piensa correctamente. Toma decisiones rápidas, toma decisiones sin pensar, sin calcular. Y casi siempre toma las decisiones incorrectas. Dependiendo del contexto con que se use la palabra de temor, es que vamos a saber qué clase de temor es. Por ejemplo, cuando el verbo yaré se usa en relación con una persona de alto rango, connota temor y reverencia. O sea, viene siendo un temor pero reverente. Lo que también conocemos como el temor a Dios. Yaré, le llaman Yaré Yahvé. Yaré Yahvé o Yaré Yuhei Bajei. Eso es el temor a Dios. Cuando se usa usualmente se conjuga esas dos palabras, ya se está viendo que ya el yaré es algo reverente, es algo que con respeto, con honra hacia Dios, o también hacia una persona con autoridad o con respeto. Puede ser un familiar que uno respete, no tiene temor, no tiene miedo de él, pero tiene ese temor, esa reverencia hacia esa persona, un respeto. El temor a Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Eso lo encontramos en Proverbios 14:27. Y vemos cómo es importante el temor a Jehová. Ahí ya la palabra toma otro giro y vemos cómo, teniendo ese temor a Él, le estamos honrando, estamos dándole reverencia a Él. Y Él, como dice aquí la palabra, es el temor en Jehová, es un manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Y luego dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos, o sea, los necios, desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor a Dios aparece en las Escrituras a raíz de la desobediencia de Adán. Ahí volvemos nuevamente al principio, donde empezó todo. Y dice en Génesis 3:10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Eso estaba indicando que aquí el temor en ese contexto es pecado. O sea, es por causa de un pecado. ¿Y cómo vino? Por la desobediencia. Al tener temor, al tener ese temor porque yo hice algo mal, por eso se escondió. Pero si no lo han notado, empezamos, si no han notado el transcurso del estudio, nosotros empezamos con desobediencia. ¿Y dónde está eso? En Adán y Eva, en Génesis. Luego continuamos con la envidia, Caín y Abel. Luego con la Shon Hara, la lengua maligna, ahí cae la serpiente. Y ahora el temor, nuevamente Adán y Eva. Todas estas puertas fueron abiertas desde el principio a raíz de la desobediencia. Todo como va encajándose, y cualquier punto de vista que lo vemos que ahí fue que empezó todo. Luego digo que las palabras solo tienen significado en el contexto que se dice. Por lo tanto, para determinar la implicación de una palabra dada, el lector debe consultar el contexto que le rodea. A veces el temor expresa susto. En otro contexto, el temor denota reverencia, como había dicho, y respeto. Es de suma importancia cuando leamos la Biblia, no solamente coger el párrafo o el versículo que queremos leer, sino ver el contexto de ella para así poder
tomar una idea y darle forma a lo que queremos recibir de ese texto, cómo queremos aprender. Por ejemplo, en Salmos 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Me infundirán aliento. Aquí este salmo ofrece un ejemplo de temor. O sea, ahí habla de temor, pero le inyecta o le pone el creer que la palabra de Dios, el creer que Dios lo va a librar y lo va a salvar de eso. O sea, aquí literalmente David dijo que tenía miedo, pero puso la solución a eso, que es su palabra. O sea, la palabra de Dios le va a infundir aliento. Y ahí ese temor que él tiene por el motivo que sea que él estaba escribiendo ese salmo, encuentra paz en él, en Dios. Él podía usar diferentes formas de temor, no solamente, igual como en el español, el temor podemos decirle miedo, podemos decirle pavor, podemos decirle terror, o sea, viene siendo sinónimo pero en diferentes palabras. Asimismo también en el hebreo conlleva eso. Él hubiese podido decir, por ejemplo, cuando si vamos a Génesis 9:2, aquí Dios le dice el temor y el pavor. O sea, aquí él usa la palabra morá y hat, que viene siendo temor y pavor, pero ya no está usando yaré. De ti será sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave en el cielo. Aquí Dios le está diciendo a Noé que las aves de la tierra o todos los animales van a tener temor en él, pero él usa diferentes palabras. Más adelante puse una nota aquí porque quiero continuar con eso que leí más adelante. No, apunten bien ese versículo en Génesis 9:2, porque más adelante vamos nuevamente hacia allá. No hay una única palabra para temor. En hebreo y en los diversos términos pueden tener múltiples significados. Por lo tanto, nuevamente necesitamos el contexto para saber qué tipo de temor hablaba. ¿Por qué es importante el contexto? Por ejemplo, si leemos en Lucas 16:16, dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar a él. Muchas personas, predicadores, evangelistas, cualquiera que predique la palabra o enseñe, pueden leer eso literalmente sin el contexto y decir que la ley y los profetas llegaron hasta Juan, porque eso es lo que dice literalmente ahí. Ahora bien, si buscamos el contexto de lo que dice ahí, que muchas veces no se encuentra en ese mismo capítulo, muchas veces tenemos que buscar en otro libro de la misma Biblia, pero que esté conectado con ese versículo. Cuando se habla de la ley aquí, se está hablando del Viejo Testamento, o sea, de todos los libros que conlleva al Viejo Testamento. Los judíos dividen la Torá, la Torá en tres. O sea, el Viejo Testamento, los judíos lo dividen en tres, que viene siendo la Torá, que eso quiere decir ley, instrucciones. O sea, ahí estamos hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Luego ellos continúan con Neviín, que viene siendo los profetas. Eso viene siendo Josué, Samuel, Reyes, Isaías, etc. Y terminan con Ketubín, que viene siendo los escritos, o sea, los Salmos, Cantares, Ruth, Daniel. Esos libros, o sea, el Viejo Testamento ellos lo parten en tres, para formar en el hebreo un total de 24 libros. ¿Por qué 24? Si buscamos en Reina Valera o en cualquier otra traducción,
y en Biblias inclusive católicas, podemos encontrar que lo que hay en el Viejo Testamento son 39 libros, 49 y hasta 52 libros. Pero ¿qué pasa? Que ellos, por ejemplo, Primera de Reyes y Segunda de Reyes, no lo dividen, solamente ponen Reyes. O sea, ahí están juntos, ahí hay un libro menos. Igualmente, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Primera de Samuel, Segunda de Samuel. Todo eso ellos lo ponen en uno, no lo dividen. Y más aún, ahora mismo nosotros tenemos mucha ventaja porque están organizados y también en versículos. Anteriormente ellos no usaban versículos. O sea, eso era un libro, literalmente, como usted coger un libro y usted no va a ver versículo 1, versículo 2. No. Ellos todo lo usaban directo. Luego, como había dicho anteriormente, ellos tienen 24 libros y lo dividen entre 3. Por costumbre, cuando se habla de ley, esto abarca los primeros 5. Eso es por costumbre. Pero dependiendo nuevamente del contexto, puede referirse a todo el Antiguo Testamento. O sea, hay en ocasiones usted va a escuchar, cuando se habla de la Torá, abarca todo. O sea, abarca desde Génesis hasta el final. Pero eso dependiendo del contexto en que usted lo está hablando. También el mismo libro de Deuteronomio, ese libro muchas veces, dependiendo del contexto, cuando se menciona Deuteronomio, abarca también lo que es la ley. Eso es importante porque puede que uno lea la palabra y vea un libro, por ejemplo, Deuteronomio, pero cuando el escritor escribió eso, lo que quería decir era toda la ley, o sea, los 5 primeros. Por ejemplo, también quise agregar esto. Jesús, cuando estuvo en el desierto, las 3 respuestas que le dio a Satanás en la tentación fueron del Deuteronomio, porque ahí es que está mayormente la ley, todo lo que deben hacer y lo que no deben hacer. En Deuteronomio fue que Jesús, de ahí fue que él le respondió a Satanás. Volviendo al texto de Lucas 16:16, el escritor no está diciendo que la ley y los profetas terminaron en Juan el Bautista, sino que la ley y los profetas, o sea, los libros que ellos dividieron, Neviín, Torá, Neviín y Ketubín, ahí el escritor, el que está escribiendo, está diciendo, la ley y los profetas llegaron hasta Juan, pero él lo está diciendo con el sentido de que Juan fue el que presentó a Jesús. O sea, todo lo que se profetizó, todo lo que se habló de Jesús, del Mesías, desde la ley y los profetas, llegó hasta Juan. O sea, ahí Juan introdujo a Jesús. Y por eso es que el escritor habla habla de esa forma, porque el que lo está leyendo lo entiende cuando lo lee. Aquí el que lo está leyendo no ve profeta como el ministerio profético, porque muchos también he escuchado que dicen que ya los profetas no existen, que ya no hay el ministerio de profecía, y se basa a eso, porque lo están leyendo literal, sin contexto, y ni siquiera como vuelvo y repito, el que lo escribió, ni siquiera estaba en su mente decir ministerio profético. Él habló de libros, de un conglomerado de libros que se habló del Mesías y que se cumplió en el tiempo de Juan, y que Juan fue el que lo presentó. Entendiendo esto, vemos la importancia de buscar contexto en la palabra, de buscar el porqué de la cosa. Muchas veces tenemos que hacer un paro cuando estamos estudiando la palabra, cuando estamos leyendo. ¿Por qué? Porque por ejemplo, si decimos ya la ley llegó hasta Juan y nos quedamos hasta ahí, ya no hay ley. Entonces, ¿por qué la palabra dice que la ley no va? Puede que el cielo y la tierra terminen, se acaben, pero mi ley, mi palabra no va a terminar.
O sea, como que no concuerdan, no se unen un versículo con otro. Y también Jesús mismo dijo, yo vine aquí a cumplir la ley, no a abolirla. Entonces tenemos, sabiendo el contexto y entendiéndolo y estudiándolo, y cuando la estudiemos la palabra, siempre tenemos que tener una mente abierta, no una mente religiosa, porque muchas veces por costumbre hemos crecido con una enseñanza que se enseñó de buena manera, pero no necesariamente fue la enseñanza correcta. Cuando estudiemos tenemos que tener una mente abierta a aceptar cualquier corrección, y cuando descubramos algo, glorificar a Dios y darle gracias porque fue revelado hacia nosotros. Otro, y aquí quise también traer esto, sé que me estoy saliendo un poco de lo del tema principal, pero me vino de importancia el querer decirle esto también. Cuando hay palabras que con una sola letra cambian el sentido drásticamente a lo que podemos pensar o imaginar del que estaba pasando. Por ejemplo, yo le voy a leer Lucas 16, ahí mismo, 10 versículos más abajo, 16, 26, en lo que es del rico y Lázaro. Dice, ¿tú la tienes, Gabriela, ahí? ¿O quién la puede tener? Mejor que alguien la lea. Lucas, quien sea que la tenga, Lucas 16, 26. 16, 26. Léela. Yo la repito, después que tú la leas, yo la repito. Ya la repito, compadre. Vamos, Ángela. Lucas 16, 26. Crucifíquenlo. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Ok, pregunta. Cuando escuchan o leen la palabra cima, ¿qué viene a su mente? Altura. ¿Alguien más? Ok. Esa palabra, por una sola letra, que es la S, le cambió todo. Ahora no es altura, es abismo. La palabra cima con S quiere decir abismo. La palabra cima con C es el tope de una montaña. Si leemos esto, cuando lo estemos leyendo, lo que me viene a la mente es, mientras estoy leyendo, imaginándome una montaña, no divide. Pero ven como una sola letra puede cambiar la forma en que uno ya lo mira. Cima, nuevamente, con S, como está escrito en Reina Valera, lo que quiere decir es abismo. Una sola letra cambia todo. Por eso, cada vez que estemos leyendo y estudiando la palabra, si queremos ir más profundo, busquemos significado de palabras. Es importante un diccionario bíblico, un diccionario que ustedes, mientras están leyendo sin prisa, ir buscando, ir anotando. Es bueno escribir porque cuando se escribe el cerebro tiende a recordar más lo que uno está estudiando y escribiendo. Sigo con Proverbios 9, del 9 al 10. Dice, da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y añadirá su aprendizaje. El temor al Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento. Y el conocimiento del santo es el entendimiento. Aquí, nuevamente, la palabra temor es paralela a palabra conocimiento, lo que muestra que temor en este contexto no tiene nada que ver con miedo, más bien significa coherencia o realización. Proverbios 9, del 9 al 10.
Así mismo. Ay, téngame paciencia. Téngame paciencia. Así mismo, fréneme, cojan un freno de emergencia. Se nota, se nota. Continúo. Proverbios 10:24. Es el próximo que voy a leer. Proverbios 10:24. ¿Qué pasó? Proverbios 10:24 dice: lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Aquí Salomón está asumiendo, lo podemos leer con esa mentalidad, asumiendo que el justo no debe temer. Pero eso en sí abarca a todo el mundo. Aquel que tiene temor de algo, eso le vendrá. Cuando yo era muchacho, allá en Santo Domingo, yo tenía de vecina una perra. Y esa perra me olía a 2 esquinas. Y ya yo venía con mi mente, ay, me voy a encontrar con la perra. Me voy a encontrar con la perra. Y yo tenía, y al frente de mi casa era que vivía la perra. Y yo, Dios mío, esa perra me caía atrás. Yo terminaba abajo de camiones. Yo terminaba abajo de vehículos. Me subía a los techos y todo. Pero ya venía yo con eso. Y cuando doblaba la esquina, la perra. En ocasiones, yo sé que no soy el único. En ocasiones a veces uno anda con temor, uno anda con miedo de que va a pasar algo, y le llega. Por eso, aquí Salomón no se equivoca. Y eso mismo lo dijo Job. Lo que temía, eso me aconteció. Sí. Y así yo sé que ha pasado de diferentes formas. Muchas veces quizás manejando, se me olvidó la licencia. Y estoy yo, ay, me va a parar un policía. ¿Puede que le pare un policía? Me paró el policía. O sea, eso es algo como que atrae. Por algo, eso pasa. Y aquí quiero decirle que el Hijo de Dios es un empleado del cielo. ¿En qué sentido? Si nosotros le servimos a Dios, como ya sabemos, todas las cosas obran para bien. Y en ocasiones van a pasar circunstancias en nuestras vidas que puede causarnos temor. Pero si mantenemos esa confianza en Dios, el propósito se cumplirá. Por ejemplo, me quise ir en esto a Hechos 16, cuando Pablo, por sacarle un espíritu de adivinación a una mujer, se buscó un problema con los dueños de ella, porque le dañó el negocio. Entonces Pablo, por eso, lo metieron preso junto con Silas, lo castigaron, le dieron mucho latigazo y cayó preso. Pero en un de repente, sabemos todo lo que pasó. Se pusieron a adorar, a alabar al Señor, a cantar, y pasó el terremoto y fueron libres. Se rompieron las cadenas. Ya hemos cantado esa canción, se ha predicado y se ha escrito, se ha leído un sinnúmero de veces. Pero el propósito principal de esto que pasó con Pablo fue para que el carcelero junto con su familia fueran salvos. Vemos cómo él no tuvo ese temor. Ahí no dice que tuvo ese temor, porque sabía que había un propósito. Un propósito que le costó. Y viendo yo esta mañana, mientras estaba estudiando y repasando esto, me vino a la mente, wow, pero Pablo podía salir de esa. Pero ¿y por qué él no dijo que él era ciudadano romano? Él lo dijo al final, cuando ellos se dieron cuenta. Y ellos tuvieron miedo porque dijeron, wow, le encarcelamos y castigamos a un romano, a un ciudadano romano. Él hubiese podido usar esa llave y salir de eso. Pero por algo él sabía que no lo debía hacer. Porque él sabía que había un propósito. ¿Qué nos enseña esto? Que muchas veces nosotros vamos a tener circunstancias en nuestra vida. Y en vez nuevamente de preguntar por qué, sino tenemos que decir para qué está pasando eso. ¿Por qué? ¿Para qué Dios me está usando a mí?
hay algún propósito, tiene que haber un propósito detrás de esto que yo estoy pasando. Entonces, vemos cómo el temor, si Pablo quizás hubiese tenido temor, hubiese podido dañar el propósito principal de eso, porque el temor quizás lo hubiese puesto a decir, espérense, güey, no me den, no, yo soy romano, y ahí lo hubiesen sacado, y el propósito entonces no se cumple con esa familia. Aquí quiero darle también un consejo a los padres. Pídale a Dios sabiduría para encaminar a sus hijos por el camino correcto que está diseñado por Dios para ellos. Jamás los críen con temor de algo, porque puede ser que eso a que usted le teme lo atraiga a la vida de ellos. Ámenlos. Exprésenle su amor a ellos. Que escuchen de mamá, pero que también, porque de mamá es fácil, pero que también de papá, que escuchen un te amo. Tienen que hacer eso diariamente con ellos, porque dice en Primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Quise traer esto porque muchas veces nosotros como padres tenemos alguna preocupación, quizás por nuestros hijos. Quizás nuestros hijos, puede ser que nosotros acarreamos alguna enfermedad por tatarabuelo, abuelo, y uno tiene ese temor de que le pase a su hijo, pero su hijo está perfectamente sano. No podemos tener ese temor de que algo le va a pasar a ellos. No podemos tener tampoco el temor de que se van a, vamos a decir, si son adolescentes, de que se van a descarriar. Nada de eso. Dios tiene un plan con ellos. Lo que nosotros tenemos que conformarnos y concentrarnos es en expresarle el amor, que en este tiempo carece. Y muchas veces, mayormente en el padre, el decirle, el que ellos escuchen esa palabra, un te amo, un te quiero, un abrazo, un beso. Eso, como dice nuevamente en Primera de Juan 4:18, echa fuera el temor. ¿Qué es lo que está echando fuera el temor? El amor. El amor que nosotros le expresamos a ellos. Va a echar en nosotros, o quizás en ellos mismos, cualquier temor. ¿Qué pasa si tengo temor de que a mi hijo le pase algo que yo no deseo? Busque refugio en Dios, confíe en Dios y entréguele sus hijos a Él. O sea, nuestros hijos, entregárselo a Él, que lo cubra diariamente. El temor, aquí entro a otro paso. El temor te domina. Y aquí vuelvo nuevamente a lo que le había dicho ahorita en Génesis 9:2. El temor te domina. Génesis 9, versículo 2. Vamos a encontrar el porqué. Dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. Y aquí está la clave. En vuestra mano son entregados. Dios dice aquí que los animales nos temen y por eso son entregados en nuestras manos. En otra palabra, a lo que yo le tengo miedo, yo mismo me le estoy entregando en la mano al miedo. A lo que yo le tengo pavor, yo sin darme cuenta le estoy diciendo, tú eres mi dueño, tómame, estoy en tus manos. Por eso tenemos que tener cuidado con aquella cosa de que el miedo nos estanque, de que el miedo nos domine. Porque el miedo entonces se aseñorará de nosotros. Por ejemplo, tengo miedo de que mi negocio quiebre.
Literalmente si te aferras a ese miedo, tú estás diciendo, quiebra, aquí estoy. Tengo miedo de que mi esposa o mi esposo me deje. Tú le estás diciendo, divorcio, aquí estoy. Estoy en tus manos, divorcio. Estoy en tus manos, quiebra. Estoy en tus manos, salud, si eso es lo que le tiene miedo a alguna enfermedad. Estoy en tus manos, enfermedad. Vemos cómo el declarar o el sentir miedo hace que eso llegue a nosotros de una manera u otra. Lo dice Salomón. Brujería, si le tienes miedo a lo que te van a echar, hablando en el aspecto de brujería, si tú le tienes miedo a eso, eres vulnerable a cualquier trabajo y te puede ese trabajo funcionar. Creo personalmente que el mal, lógicamente, existe, pero también yo creo que yo le sirvo a un Dios poderoso. Que mi familia, mi casa, mi negocio están cubiertos por Él. Y si yo tengo esa creencia, no importa cualquier brujería que me echen, yo no le voy a dar esa apertura a que ese trabajo funcione en mí. ¿Por qué? Porque yo le sirvo a Dios. Y no solamente que le sirvo a Dios, sino que creo que Él me va a proteger porque Él es más poderoso que eso. Nosotros tenemos que declarar eso diariamente. Aquí ustedes van y pueden en la ciudad de Redding encontrar diferentes sitios de brujería como normal. Es un negocio normal. Y hay muchas malas maquinaciones. Muchas personas que quieren hacerle un daño a uno por envidia, por cualquier situación. Pero si usted viene una persona y le dice, te hice un trabajo, o fulanito, te hicieron un trabajo, y tú te paniqueas, te asusta, le da miedo, olvídate que eres vulnerable, aunque creas en Dios, eres vulnerable a eso. ¿Por qué? Porque tú en pocas palabras estás diciendo, wow, Dios, hay algo más fuerte que tú que me puede dominar. Ve cómo la cosa le va cogiendo sentido, cómo el temor nos desconecta. Cómo ese temor a que me va a pasar algo, porque alguien dijo algo o hizo algo, va a hacer que yo lo que creo se entierre. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? ¿En la arena o en la roca? Tenemos que pensar eso, porque si lo declaramos, si lo profetizamos, si lo creemos, si lo escuchamos diariamente, si lo leemos, en el momento cuando llegue esa situación, tenemos que creerlo. Tenemos que eso que nosotros hablamos, darle uso y creer. Así como pasó con Moisés cuando iba a abrir el mar. Él clamó y Dios le dijo, güey, ya para, tú has clamado demasiado, usa lo que tú tienes en la mano. Nosotros tenemos, eso que él tenía en la mano, es la palabra de Dios. Eso es la promesa de Dios. Que la tenemos ahí, usémosla, pero tenemos que creer que Dios puede con nosotros, con cualquier mal, con cualquier cosa, cualquier mal deseo que pueda pasar, que puedan hablarnos a nosotros. Dios, estamos cubiertos por Él, y si lo creemos de esa forma, nada va a pasar. Quiero aclarar nuevamente que el hecho de que seamos hijos de Dios no nos exime de no tener temor. David tuvo temor. David pasó tantas cosas y llegó un punto en que el estrés fue tan grande que hasta ciego iba a quedar. El temor lo arropó en un momento en esa cueva. Dice, me quiero ir a Salmos 55. Dice en el versículo 3, Salmos 55, versículo 3. Aquí vamos a leer cómo David habla lo que estaba pasando. Y oigan lo que dice, que va conectado con eso que yo estuve hablándole ahora mismo, con lo de brujería, con lo de malos deseos. A causa, en el versículo 3, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad
y con furor me persiguen. Todo eso es gente persiguiéndole, gente hablándole mal, gente maldiciéndole. Y dice luego en el versículo 4, mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí ha caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y temor me ha cubierto. En el 6 dice, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma, volaría yo y descansaría? Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Vemos cómo aquí David está agobiado, está angustiado, está dolorido. No porque un enemigo lo está maldiciendo y le está diciendo cuál y otra cosa. No, sino porque lo que lo están haciendo se volvieron su enemigo, pero eran personas de confianza. Eran personas que él tenía un amor por ellos. Y a él ver eso se le juntó desilusión, se le juntó de todo. Y vino entonces ese temor a él. Y esa ganas de irse lejos, de huir, si era posible. Pero ¿dónde aquí David, ungido de Dios, una persona que todos conocemos y hemos estudiado, ¿dónde encontró la solución? En el 16, en el versículo 16, cuando dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a medianoche oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. ¿Cómo Él está hablando? Con certeza de que Él oirá su voz. ¿Cómo Él está hablando? De que Él va a clamar de madrugada, de día, en todo momento Él va a estar clamando. Esa es la solución a nuestros temores. Cualquier problema, busquemos la solución en Dios. Dice en 2 Timoteo, del 1 al 7, versículo 1, 2 de Timoteo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, o sea, de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vemos cómo Dios no ha puesto en nosotros ese temor. Ese temor no viene de Dios. Ese temor ya sabemos de dónde viene. Dios no nos ha puesto ese espíritu. Más bien sí nos ha puesto poder, amor y dominio propio. El temor te estanca y paraliza tu llamado. El temor hace que tú no avances. El temor es una arma que te estanca de tal manera que puede dañar el propósito de nosotros. Puede dañar tu propósito, puede dañar mi propósito. Yo personalmente, a sinceridad, cada martes yo tengo mi nervio, tengo mi temor. Pero ¿qué pasa? No dejo que eso me domine. Porque si me domina, fallo. Si me domina, no puedo estar aquí. Y yo estoy aquí, quizás no, creo que estoy aquí, con un propósito. Con un propósito. Y nuevamente, no fue algo que yo pedí, que yo ni siquiera oré, ni nada. Eso vino hacia mí, esta oportunidad. Pero cuando llegó el momento de ver la realidad, porque en varias ocasiones el pastor me dijo, Ronnie, ¿cuándo tú estás ready? Y yo, cuando usted diga. Pues yo no estaba ready. Y yo no estaba ready. Ronnie, pero dime, ¿pero para cuándo? Y yo, diga, usted, yo estoy esperándolo a usted. Y cuando llegó la hora de la verdad, hasta ahora, y ya llevo 4, cada vez que yo vengo aquí, eso me llega hacia mí. Pero yo no puedo permitir que eso me paralice, que eso me arrope. ¿Qué yo hago? No, bloqueo pensamientos, bloqueo cualquier temor que pueda venir, bloqueo cualquier situación de imaginarme yo estar parado y que se me frise todo, que yo no pueda hablar, porque todo eso va a venir. Todo lo que cuando tú tienes temor de algo, en este caso miedo escénico, todo lo que tú temes va a venir a tu mente.
Ay, que cuando yo vaya, el celular se me puede apagar, gastar la batería. ¿Y cómo yo voy a hablar? Que cuando yo vaya, ¿cómo yo voy a hablar? Quizá el miedo me arrope y pase yo vergüenza. No solamente son mis hermanos que están aquí, sino personas que van a ver esto, mi familia. O sea, si comienzo yo a maquinar, cuando yo me pare aquí, si es que llego a pararme, no voy a hacer nada, no voy a fluir. Por eso cuando usted tenga que hacer algo, bloquee cualquier mal pensamiento. Busque la ayuda en Dios. Busque el consejo en Dios. Confíe en que si Dios lo ha traído con ese propósito, Dios va a buscar la solución y va a poner en ti el denuedo de poder hablar. Así como aquellos discípulos que enfrente de todos esos maestros ilustres hablaban de una forma. Esa gente eran campesinos. La gente de Galilea, todito, esa gente eran campesinos. No eran personas de un hablar, de un léxico como Pablo, por ejemplo. Pero cuando el Espíritu lo tomó y llegó el momento, le dio de nuevo. Salió palabras, quizá pensamientos que ellos no habían caído en cuenta, pero el Espíritu le vino a memoria, le hizo venir a memoria. Pero el temor no llegó hacia ellos. El temor puede estancarnos nuevamente. Cada uno de nosotros tenemos aquí un propósito. Cada uno. Puede ser que usted se vea, y lamento si lo ve así, pero puede ser que usted se vea insignificante, de que usted ni se imagina de lo que quizás profetizaron hacia su vida anteriormente o recientemente se vaya a cumplir, que quizás eso no se vea en usted, pero no cierre esa puerta. No cierre. A mí me han dicho un sinnúmero de cosas con respecto a que tú tienes un llamado. Y yo, bueno, está fea la cosa. No, yo lo decía así mismo. Y yo, está feo eso, porque mire, yo no estoy para eso. Yo se lo decía, yo no estoy para eso. Que sea, pero no cerraba nunca eso. O sea, no me cerraba a eso. Yo decía, bueno, Dios, tú cambiarás mi pensar. Tú cambiarás mi corazón, mi forma de ver las cosas. La veré en un momento en que tú decidas. Yo la veré de otra perspectiva. Y yo sé que va a venir eso. Y cuando llegue, yo voy a hacer tu voluntad. Amén. Yo, pastor. Por eso nosotros tenemos que caminar creyendo de que Dios está con nosotros, de que Él nos va a dar la respuesta. No sé cuál sea el miedo de ustedes individualmente, si sea que emprender un negocio. Puede ser que ustedes tengan en mente emprender un negocio, usted tenga el dinero, usted tenga la idea, pero usted tenga miedo de que fracase. Ahí mismo usted está poniéndose al fracaso, para que el fracaso lo domine. El miedo, en un sentido, si lo sabemos controlar, nos ayuda bien. Porque cuando tenemos temor, pero no nos dejamos dominar, somos más precavidos. Podemos decir, wow, déjame tomar cuenta, porque puede ser, temo de que me pase algo, déjame ir más despacio. Déjame no poner todo, como decimos, no todos los huevos en una sola canasta. Ok, perfecto. Pero cuando el temor te paraliza, y eso que vuelvo nuevamente, ese negocio que tú quieres poner, tú no lo haces por miedo a fracasar, por miedo que quizás un amigo venga y te diga, aquí no hay mercado para eso, o quizás te diga, muchacho, pero esa esquina, no, ahí todos los negocios que ponen quiebran. O si no, conozco a 3 que han puesto eso y los 3 han fracasado. O sea, ¿dónde tenemos que buscar la respuesta? En Dios. Si Él puso en nosotros eso y tenemos eso en nosotros, tenemos que confiar en Él. Ese temor, alejarlo. Demos el paso de fe. Y si creemos en Dios, todo va a obrar para bien. Y si pusiste el negocio y por algún motivo no se dio, amén.
En otra ocasión será, o alguna, por lo menos experiencia adquirí. Pero eso que no te estanque. Si tú quieres prepararte académicamente, si tú quieres ser una persona ya con un título de algo, o tienes que hacer un examen para para poder trabajar de algo, no tengas temor de que vas a fracasar, de que no lo vas a pasar el examen. Piensa y di, yo lo voy a hacer y Dios me va a dar la respuesta. Yo voy a pasar este examen, y si fracasé, vuelvo y estudio y vuelvo y lo hago. Félix. Y todavía el negocio está ahí. Amén. Amén, amén. Cuando nosotros caminamos y creemos en Dios, olvídense que todo va a fluir de una manera de paz. Si usted quiere comprar una casa, haga todos los papeles necesarios. Todo lo que usted tenga que hacer, hágalo. Tire la oferta. Yo pasé por eso. De compra de casa, y no es fácil. Y más cuando tú ya tienes la supuesta casa asegurada y viene alguien en cash y te la quita. O sea, vienen esos ánimos que suben y bajan. Y ya puede que el temor también te arrope. Y entonces tú decir, este no es el tiempo, déjame quedarme pagando renta otra vez, como quiera. Teniendo tú el crédito, teniendo tú el inicial, teniendo tú la aprobación, te vas a echar para atrás. Sigue aplicando, sigue esforzándote, sigue haciendo, buscando, declara, mira la casa. Ya cuando tú hables de casa, tú exprésate diciendo, mi casa, esa es mi casa, aunque tú no tengas la llave. Y puede ser que la casa que tú estás declarando, puede ser que esa no sea, pero Dios tiene la tuya. Dios te está preparando y te está equipando, te está moldeando. Y eso luego va a ser un testimonio para ayudar a otro que está pasando por esa situación. Así que no tengamos ese espíritu de cobardía. Sigamos hacia adelante, y cualquier cosa, cualquier temor, entreguémoselo a Dios. Busquemos el refugio, así como David, en ese momento de angustia, en ese momento de tristeza, de miedo, de terror. Él encontró la solución en Jehová. Él encontró esa solución en Él. Porque si esa ecuación de Dios no está en esos números, no va a funcionar, no va a salir nada bien. Por eso tenemos que tener a Dios presente en todo momento. Próximo tema, ya culminé, nos vamos temprano, 2 minutos temprano. Próximo tema que yo sé que va a ser bueno. Rebeldía y altivez. Así que prepárense, vamos a hablar de eso. Tenemos que conocer a profundidad, ver ejemplos bíblicos de cómo personas por una altivez, por una rebeldía, fracasaron por un motivo u otro. Pensemos nuevamente en que esta semana cualquier temor ya se fue. Ya saliendo de esa puerta, no hay ningún temor. Cualquier cosa que Dios ha puesto en su corazón, crean que ya se dio. Y si por alguna razón no salió como usted pensaba, dele gracias a Dios, pero siga hacia adelante. Que muchas veces nosotros fracasamos, pero en ese fracaso encontramos experiencia, sabiduría, pero nunca dejar que el temor no estanque. Nosotros tenemos que seguir caminando y dando un paso a la vez para poder llegar a la meta. Vamos entonces a ponernos de pie para despedir a cada uno de nosotros.
Gracias, Padre amado, Salvador, por este tiempo, por esta oportunidad, mi Señor, mi Dios. A ti te damos gracia, gloria y honra, mi Dios, y te pido, Padre amado, que lo que se haya aprendido, todos, incluyéndome, mi Señor, mi Dios, lo pongamos en práctica. Que ya, mi Dios, no caminemos, Padre amado, con el temor, sino, mi Dios, sabiendo que tú nos diste, Padre amado, fortaleza, valentía. Mi Señor, mi Dios, nos diste amor, nos diste dominio propio, Padre Santo. Y eso vive en cada uno de nosotros, Padre de la gloria. Te pido, mi Señor, que a cada uno aquí presente puedan, mi Dios, llegar a sus hogares, hacia donde se dirigen, mi Señor, en paz, bien, sanos y salvos, Padre amado, con tu bendición, mi Señor, mi Dios. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén.